Listo. Ok, entonces comencemos. Entonces estamos aquí con grado 11.1, 11.2 y vamos a hablar un poco de reconocimiento de la literatura de la antigüedad. Entonces aquí, en toda esta parte, habían algunos datos interesantes de qué era la tragedia, de qué era la literatura griega, cuáles fueron los géneros que se crearon, qué es ese cuento de la épica, qué es ese cuento del teatro, porque los griegos van a inventar el teatro, ¿sí? La tragedia, la comedia como los géneros más importantes de teatro que ellos nos van a dejar como legado, ¿sí? Y empecemos. Entonces, no sé quién quiera participar, no veo ninguna mano levantada, entonces me toca a dedocracia. Dice, menciona cuáles fueron los temas de la Yo, literatura profe, griega. Listo, Martín, profe, te escucho. los temas que se dieron en la literatura griega eran la epicidad y el teatro. La épica y el teatro. Bueno, muy bien. ¿De qué se trataba un poquito? Cuéntame, ¿de qué se trataba un poquito la Eh, épica? la, la épica trataba sobre los relatos de los héroes o los dioses que ellos adoraban en Atenas. Profe, Exacto. Dime. también especulaciones religiosas y todo eso, ¿no? Pues yo quiero Ajá. participar, profe. Dale, espérate que estoy tomando nota. Listo, dime. Ahora sí. ¿Quién dijo yo? Que los Ujú. temas, yo, profe, que los temas no eran la épica y el teatro, esos eran los géneros. Esos son los Y, géneros. ajá, y en los temas realmente irían los hechos míticos. Ujú. Eso, profe. Excelente. ¿Quién más? Bueno, la aclaración que nos hace el compañero es bien interesante, ¿sí? En sí, los temas que tratan son la mitología, la creación del mundo. Los griegos eran un pueblo que tenían varias, ¿cómo decirlo? Eh, varios aspectos que se mezclaron y van a crear una civilización bien interesante, una civilización donde van a hacer la democracia, una civilización donde se va a hablar del concepto de ciudadano y donde ellos se van a ver muy humanos a comparación de otros pueblos. No estoy diciendo que los otros pueblos no tuvieran cierta humanidad, sí la tenían. Además van a ser muy curiosos con la ciencia y con la filosofía. Entonces, los temas que más se van a tratar, y no solamente en la literatura va a ser la mitología, sino el humanismo, la humanidad. Miren la tragedia lo que significa, miren la comedia lo que significa, la necesidad de hacer reír a la gente, la necesidad de sensibilizar a la gente, que es lo que va a tratar de hacer la comedia. Entonces, esos van a ser los temas que vamos a encontrar justamente en la literatura griega. Cuéntame, Steven. Profe, también que en eso de los temas tiene la especulación de la religión y las culturas, ¿o no, profe? Que eran variadas para Claro, ese claro. periodo, de la epopeya y todo eso. Hay algo bien interesante, por ejemplo, cuando Pablo, esto está en la Biblia, visita Atenas. En Atenas, él va a encontrar todo un parque, sí, todo un coliseo, toda una plazoleta, donde se habla de que allí están expuestos todos los dioses del mundo. Dios que los atenienses, que los griegos, pueblo que conquistaban, pueblo que le hacían una escultura en ese parque, Dios que le hacían una escultura en ese parque. Y él hace uno de sus discursos famosos que está en Hechos de los Apóstoles, cuando encuentra un pedestal del Dios desconocido. O sea, era tan interesante eh, eh, este deseo de los griegos por conocer dioses, por saber de dioses, por saber de la espiritualidad, por saber del otro mundo, ¿sí? Que le tenían un pedestal al Dios desconocido. Entonces, Pablo aprovecha esa situación para hablar de Jesucristo como el Dios desconocido para los atenienses en ese momento. Entonces, es interesante ver que la mitología
y es algo bien interesante en los griegos, no es algo estático, sino que es algo que va creciendo. Y cada vez que ellos conocían un pueblo diferente, esa mitología iba creciendo. Obviamente ellos tenían su mitología propia, pero les encantaba conocer lo nuevo. Esa es una de las cualidades bien interesantes y que va a ser importante, muy importante en la literatura griega. Ellos no le decían no a lo desconocido, ellos no le decían no a lo nuevo, sino que antes lo asimilaban y trataban de adaptarlo a su cultura. Eso va a ser muy importante para entender la literatura griega como tal. ¿Más preguntas? ¿Alguna aclaración sobre esto? ¿O seguimos con la Una siguiente pregunta, pregunta? profe, yo porque creían en tantos dioses, yo qué los lleva a creer en tanto, En porque parte, ellos adoraban como muchos dioses, como decir el sol, cuando el agua, todo era un dios para ellos. en parte la épica, ¿sí? El contar esas historias de los dioses, el humanizar a esos dioses, en creer en un dios como Zeus, que era un dios que interactuaba con los hombres, que se acostaba con las mortales. Entonces, todo ese trabajo que van a hacer poetas como Homero, ¿sí? De empezar a crear estas historias, de empezar a contarlas en la Ilíada, en la Odisea, la guerra con Troya, de dónde salían los pueblos, todo esto va a empezar a nutrir, o sea, la literatura se va a volver, ¿sí? Ese lugar donde ellos van a poder concretar su historia, van a poder concretar de dónde vienen, van a poder crear una cultura. Y esa cultura para ellos era tan importante que ellos querían estarla modernizando, ellos querían estarla actualizando, ellos querían que siguiera creciendo. Mientras en los demás pueblos vamos a hablar de mitos y tradiciones, ¿sí? En los griegos vamos a hablar de mitología, porque ellos van a convertir casi en una técnica esto de contar historias sobre sus dioses. Y por eso cada día van a querer más, porque van a querer más historias que contar. Entonces es interesante cómo, y esto lo van a heredar los romanos, ¿no? Porque los romanos van a hacer esta misma mitología, pero adaptada para ellos. Además, hay una gran corriente que dice que ellos son los descendientes directos de los troyanos, ¿sí? Y es una teoría fuerte. Probada no se sabe, ¿sí? Pero se dice, ¿no? Que de la guerra de Troya es que sí se dice que fue un hecho que existió, ¿sí? Los hijos de Troya, los que salen exiliados de Troya, van a crear lo que va a ser el Imperio Romano. Entonces, en ese sentido, es importante todo esto porque va a ser conocer su pueblo, conocer su mundo. ¿Listo? Es una manera de hacer cultura. Steven, te escucho. No, profe, me con la mano alzada porque ya respondí. Ya respondiste mi duda, que era lo de por qué tienen tantos dioses y a qué se relacionaba eso. Ok. Vamos entonces con la siguiente, porque ya nos quedan 10 minutos y vamos flojos. Explica los géneros de la literatura griega. Creo que ya los explicamos, ¿no? ¿Eso está más que claro o alguien tiene dudas sobre ellos? Nos devolvemos acá. Los géneros como tales que van a tener ellos son la épica y el teatro. El teatro se va a dividir en dos subgéneros que son en tres, perdón, que son la tragedia, la comedia y la mezcla de estos dos que va a ser la tragicomedia, que esa va a estar, se le va a dar esa creación a Eurípides, ¿sí? Que es el último de los tres grandes dramaturgos griegos, que son Sófocles, que son Esquilo y el señor Eurípides. Entonces Eurípides se le va a dar como el padre de esto, de la tragicomedia, él es el que la va a perfeccionar y que va a ser un género que se va a retomar en el Renacimiento. Ojo, no en la Edad Media. En la Edad Media va a haber otra situación. Se va a retomar en el Renacimiento y la van a retomar grandes dramaturgos, entre ellos William Shakespeare, que también va a ser tragedia,
que también va a ser tragicomedia. Bueno, ¿preguntas sobre los géneros de la literatura griega? Bueno, continuemos. Vamos con... Bueno, entonces alguien que me cuente de qué se trata la tragedia. Los escucho rápidamente. Alguien con sus palabras, ¿qué entendió de tragedia? Entonces, señalo, Deocracia. ¿Qué me Profe, dice? una forma dramática, ¿no? Ajá. Una forma teatral o dramática cuando pasa algo a un personaje, ¿no? Con una tragedia, cuando alguien se muere, cuando hay un accidente, cosas así. Más o menos. ¿Quién tiene algo más? ¿Quién leyó Yo, algo más? profe. Dime, Gabriela. A ver, sobre la tragedia. En la tragedia se refleja el sufrimiento, el dolor y la catástrofe, mientras que en la comedia se refleja el tema de la vida privada, como enredos matrimoniales, conflictos generacionales, situaciones de avaricia y despilfarro. Excelente. Muy bien. Hay que tener en cuenta, ¿alguien tiene algo más que anexarle a la tragedia, a la comedia? ¿Alguien más de lo que haya Que hecho eran la... principalmente, los protagonistas eran principalmente dioses y héroes, ¿no? Sí, también. O sea, está muy cercana a la mitología, igual que la épica, ¿sí? Es más, va a nutrir muchísimo la mitología también, el teatro. Además, porque, ojo, hay que tener en cuenta una cosa, la épica va a ser contada, ¿no? Por grandes poetas, juglares, que van a estar en los lugares más importantes, en la aristocracia. El teatro es la literatura para el pueblo, ¿sí? El teatro es la literatura para el pueblo. En otras palabras, en el teatro se va, se va a educar, y ojo con lo que estoy diciendo, se va a educar al pueblo. Entonces, por eso la tragedia y la comedia van a tener esos aspectos que ustedes, que la compañera Gabriela acaba de, de mencionar, porque la tragedia trata de educar por medio de sensibilizar hacia el dolor, hacia lo triste. Y la comedia va a educar, va a sensibilizar hacia la risa, hacia lo divertido. Entonces, en la tragedia se van a tratar los casos terribles, los casos trágicos, los casos donde no se sabe y se le echaba la culpa a los dioses, porque los dioses permiten esas cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es Electra, lo que es Edipo, que son los 7 de Tebas, que son historias en las que se van a contar cómo sufre el protagonista, de ahí nace la palabra protagonista, que significa el que sufre, el que agoniza, ¿sí? Cómo sufre ese protagonista y cómo ese protagonista tiene que tomar decisiones ante su trágica situación. Ejemplo, Edipo, que vamos a leer un poco sobre Edipo y sobre lo que va a pasar, lo que significa que Edipo, por las circunstancias, va a terminar cometiendo incesto con su mamá. El incesto que es la primera regla para todos los pueblos. O sea, todas las culturas establecieron el incesto como la primera regla prohibida, ¿sí? Que no se debía hacer justamente para eh, no tener problemas de descendencia, ¿sí? Todas las culturas, está comprobado antropológicamente, todas las culturas antiguas establecieron como primera regla de prohibición el incesto. Entonces, y justamente ese va a ser el tema central de Edipo, el incesto, y cómo él se autocastiga. Él mismo se coloca el castigo, no merece la muerte, Edipo no merece la muerte, Edipo lo que merece es divagar, ¿sí? Deambular por todo el mundo totalmente ciego, por esa terrible situación que le pasó.
de cometer incesto con su mamá, aunque no fue la culpa de él. ¿Sí? Entonces, es interesante ver cómo la tragedia, ¿sí?, nos va a humanizar en ese sentido. A veces estamos metidos en problemas no porque nosotros queramos, sino porque la vida es así. Los dioses así lo determinaron. Y eso va a ser algo que va a heredar la novela, porque la novela va a ser la tragedia moderna. ¿Sí? En la novela vamos a encontrar situaciones iguales. Hombre, ¿por qué estoy sufriendo? Hermano, porque me tocó, porque así lo quiso el universo. No hay otra explicación. Y eso lo vamos a ver cuando veamos novela. O eso ya lo han visto ustedes cuando han visto el género de novela, porque me imagino que ya les hablaron de esa gran primera novela moderna que fue El Quijote de la Mancha, que justamente refleja lo que yo les estoy diciendo. El Quijote quería ser un héroe, pero el mundo no lo dejaba porque el mundo ya había cambiado. Ya habían muerto los caballeros, ya no había espacio para caballeros. Estaban hablando de otra cosa, estaban hablando de burguesía, estaban hablando de naciones, estaban hablando de sacar un país adelante y él quería seguir siendo caballero y no había ya espacio para caballeros. Papá nació en el momento equivocado. Entonces, su sueño de ser caballero se tenía que ver totalmente arruinado. Ahí está. No es porque él quiso. Él tenía un sueño y el mundo se lo mató. Eso es el Quijote de la Mancha. Bueno, y la comedia. La comedia es exactamente lo mismo, educar, pero por medio de lo cómico. Como situaciones bien interesantes como Lisístrata. No sé si han leído Lisístrata. Lisístrata es la primera huelga de sexo que va a haber en el mundo. Entonces, las mujeres deciden dejar sin sexo a los hombres para que dejen de pelear. Ahí ya está el chiste, ¿sí? Le cerramos el servicio, papá. Ustedes verán, o siguen peleando como niños en la guerra, o vienen a disfrutar lo que tienen acá en su casa. Y hicieron cerrar hasta el prostíbulo. El prostíbulo del pueblo se cerró. Las mujeres hicieron huelga. Entonces, eso es interesante leerlo y ver cómo de una situación como esa, en la que se está criticando la guerra, sale una situación jocosa como esa del servicio de cerrar las piernitas por parte de las mujeres. Eso es algo bien chévere de leer. Les recomiendo Lisístrata para que lo lean. Preguntas hasta ahí. ¿Todo No, sí. clarito? ¿Todo clarito? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Yo creo que esta ya se nos acabó. Sí, en un minuto cierra. Bueno, entonces, dejamos que corte y volvemos a entrar para que veamos las siguientes partes. Empiezo a grabar. Estamos justamente en esta parte respondiendo la pregunta de ¿qué es el modelo de caballero? ¿Cuál es el modelo de caballero que va a ser importante en esa literatura de la Edad Media? Puedes empezar, Leslie. Bueno, profe, el modelo que yo tengo idealizado de un caballero es primero que todo que es un modelo para la sociedad, el cual busca la defensa de su honra, proteger al pueblo, sí, ser como un héroe y, y ya podemos decir que es como esa persona que quiere que todos lo idolatren y siempre salir victorioso de las batallas. Excelente. ¿Quién tiene quién quiere aportarle a la compañera sobre ese modelo de caballero? ¿Alguien más? Juan de Murillo, te escucho. Profe, también en este tipo de novelas de caballería se idealizaba mucho el amor del caballero hacia su dama, hacia una mujer la cual la amaba mucho. Exacto, tienes toda la razón. Y ojo, porque eso va a ser fundamental en algo que les voy a explicar, porque eso sí que es importante y eso sí que lo vamos a mirar bastante. Ojo porque, acabas de tocar uno de los temas bien interesantes de la caballería. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre esto del caballero? Ojo que ya mire, hemos visto, es el ideal, nos dice Leslie, y
tiene que ver con la idealización del amor, ¿sí? De la defensa de una doncella, de una princesa, de una dama. Ojo con eso, que son dos aspectos bien interesantes. ¿Quién más? Bueno, les ayudo un poco. Empiezo por aquí. ¿Quiénes aquí se vieron la serie Game of Thrones? Juego de Tronos. ¿Alguien se la vio? Yo, profe. Juliana. Bueno, entonces Juliana me va a entender un poquito más que los demás. ¿Usted quiere entender lo que era un caballero? Veas esa serie. Y va a entender no solamente la parte bonita o la parte que queda bonita en el libro, sino que va a entender el trasfondo que hay ahí. Esta serie está basada en un libro que se llama Canción de Hielo y Fuego, del señor Martin, que nos debe la última parte, ojalá la saque rápido, ¿sí? Y está basada en una historia real, que es la Guerra de las Rosas. La Guerra de las Rosas va a ser fundamental para la constitución del Imperio Británico, para la constitución del país de Inglaterra como una nación, que es la pelea entre el Ducado de York y los del sur, que son, se me olvida, pero que los Lannister, Lannister, suenan hasta parecido, y los York, los Stark. Esa parte de la historia, no vamos a hablar de los dragones, no vamos a hablar de los caminantes blancos, no vamos a hablar de todo eso que George, porque es que George hace una cosa bacana en ese libro, la verdad. Pero vamos a centrarnos en la guerra entre los Stark y los Lannister, los Winchester y los York. Ellos son los que van a fundar Inglaterra como tal. Y el hecho de que, por ejemplo, haya quedado Brandon Stark como rey, tiene que ver mucho con la Guerra de las Rosas, porque esa guerra, en definitiva, es el que queda de rey, es el que gana, y ganaron los Stark, ganaron los York. Los York fueron los que colocaron el primer rey que unifica toda Inglaterra. Entonces, en esa parte, y me voy a centrar en dos personajes bien interesantes, que son el perro. Amo al perro. El perro es el verdadero caballero que hay ahí. Un man desfigurado, con la cara vuelta a nada, desastroso por todo lo cruel que le ha tocado vivir, y defiende a su doncella, que en su momento son las niñas Stark, hasta la muerte. Ese es el verdadero sentido del caballero, de la realidad, de lo que pasó en la Edad Media. Porque es que no eran el niño bonito, el príncipe, no. Eran ese guerrero que estuvo en las cruzadas, ese guerrero desfigurado, ese guerrero vuelto nada, el que tenía ese ideal de defender a su pueblo. Porque es que en la Edad Media, acuérdese, ¿sí?, que nace el sentido de caballero porque el Imperio Romano estaba aburrido, totalmente aburrido de pelear por Roma, y decidieron irse a sus tierras a cultivarlas, pero eran los que tenían las armas. Entonces se va a volver ese modelo de señor. Yo tengo tierras, yo las cultivo, me olvido de estar en un ejército, pero es que me van a invadir los mongoles por el oriente, los vikingos por el norte y por el sur los musulmanes. Entonces, ¿cómo voy a defender el país? Hombre, me va a tocar coger las armas. Y ahí nace el sentido del caballero. Ese tipo que estaba cansado de la guerra, ese descendiente, porque va a heredar las armas y el castillo, que no supo del Imperio Romano, pero le tocaba ser señor, le tocaba ser caballero, porque habían tres pueblos hostiles: los mongoles, los vikingos y los musulmanes, que querían invadirlos, y tenía que defender a su familia y a sus vasallos. Entonces, el perro en sí es el caballero ideal. ¿Qué pasa? Pues hombre, que para las historias, ya le doy la palabra por ahí a los que quieren hablar,
¿Qué pasa? Que para las historias hay que moldearlo un poquito, entonces va a ser ese príncipe azul, ese guerrero bello, ese, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvida, el príncipe de las rosas, ¿sí? El bonito, pero es que ese bonito va, con tanta guerra en la que le va a tocar pelear, va a terminar desfigurado. Y de eso se trata la caballería. La caballería es ese hombre que tiene las armas, que tiene ese ideal, que defiende a su familia, ¿sí? Y le va a tocar sufrir por eso un poco. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Queda claro lo que es el modelo de caballería? Sí, señor. Si ustedes quieren ahondar un poco más en esto, véanse en Game of Thrones, véanla, ¿sí? No se lean los libros, aunque si se leen los libros, mejor. Pero eso sí, son 3000 páginas, hasta ahora van 3000 páginas y no se ha acabado. Entonces, pero léanlo, ahí se van a dar cuenta lo que es, porque George Martin hace un retrato desgarrador de lo que es el caballero. Y eso va a ser interesante para que ustedes lo entiendan. O sea, usted quiere entender lo que era el caballero en esa época, léalo. Y eso es lo que ustedes van a encontrar, por ejemplo, en Beowulf, es lo que ustedes van a encontrar en el Mío Cid, que por ahí ve que ya le están haciendo una serie al Mío Cid, al Cid Campeador, ¿sí? A don Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? Que ustedes debieron ya, saben de quién les estoy hablando, porque pasaron por grado 10º, ¿sí? Van a entender ese ideal de por qué querían pelear y defender una nación, que es la diferencia entre los libros de caballería y las gestas, ¿no? Las gestas hablan del nacionalismo como tal, los libros de caballería hablan ya de casos específicos, puntuales y muy regionales. Ok, yo creo que con esto queda claro. ¿Alguna duda, algún otro aporte que queramos hacer sobre los libros de caballería? ¿Todo clarito? Bueno, ok, vamos entonces, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nos van justamente a hablar de ese periodo de transición que es la Edad Media. La Edad Media es pasar de ese mundo rural que les estoy contando de la caballería a un mundo urbano, donde los burgueses, o sea, esos pequeños comerciantes que van a estar protegidos por el caballero, protegidos por el señor, van a empezar a comerciar entre ellos y van a empezar a ganar riquezas. Entonces, se van a dar, si ustedes se ponen a investigar un poco sobre la aristocracia de Europa, se van a dar cuenta de que hay aristócratas tradicionales que vienen de ser descendientes de los soldados romanos, ¿sí? Son los duques, son los marqueses, son los condes y los burgueses que no van a tener título, pero van a empezar a ganar dinero y van a querer convertirse en caballeros. Entonces ustedes, por ejemplo, en Inglaterra va a aparecer ese modelo del Sir, ¿sí? Por ejemplo, el señor Elton John, no sé si lo conocen, un cantante ya como viejito. Él es Sir de la reina, él es caballero de la reina, ¿ya? Entonces, a los Sir, ¿sí? Son esos burgueses que querían tener una nomenclatura de caballería, pero que no tienen tierras. Juan de, te escucho. Profesor, una pregunta. ¿Estos títulos nobiliarios que poseen estas personas los vinculan a la realeza solamente por el hecho de tener riquezas y por tener dinero? No, también por tener tierras y por haber peleado para los reinos, ¿sí? Que es lo que te estoy explicando. De pronto no me quedó muy claro. Por ejemplo, los duques tenían un terreno de tierra grande de varios condados. O sea, haz de cuenta como organizarse por ciudades y departamentos. Los condados son las ciudades y los municipios, los duques serían los departamentos.
¿sí? Entonces el duque está por encima del conde y el conde debe darle pues pleitesía al duque y el duque pues le da pleitesía a la reina. Y existe otra figura que es el marqués. El marqués es el que tiene terrenos en los límites del reino, ¿sí? Y es el que defiende el límite, la marca, por eso se llama marqués, porque es el que defiende la marca, ¿sí? Entonces, ellos tenían las tierras, ellos tenían las armas. Los burgueses también sé que van a volver aristócratas, pero los burgueses nunca van a tener tierra, ellos lo que van a tener son propiedades, pero propiedades mucho más pequeñas y comercio, dinero por el comercio que hacen. ¿Queda claro eso? Estoy hablando un poquito, dime. Sí, señor, queda claro. Estoy hablando un poquito de lo que es el sistema político de la Edad Media, de los reinos de la Edad Media. Así como nosotros tenemos presidente, alcalde, gobernadores, y la manera de gobierno que ellos tenían era esa, ¿ya? Entonces, ahora esos títulos son simbólicos, ¿sí? Porque ellos hace rato cambiaron su sistema de gobierno. Pero pues de todos modos, todavía los que han sido juiciosos tienen tierra, los duques, los condes que tienen, que han cuidado sus propiedades, todavía las tienen, algunos, ¿no? Lo mismo los príncipes y los reyes. Por ejemplo, los reyes de Inglaterra, la plata la tienen. ¿Listo? Bueno. Dante. Este señor sí que va a ser interesante. ¿Quién me resume con sus palabras quién es Dante? Dante Alighieri. ¿Y cuál va a ser su importancia en la Edad Media? Teniendo en cuenta que este señor escribe su Cantar de Gesta en 1300, por ahí está, ahorita lo miramos, 1390 y piquito. ¿Qué saben de Dante? ¿Qué leyeron de Dante? ¿Quién me cuenta con sus palabras? ¿Ninguno? Bueno, ¿Es el escritor de la Divina Comedia? sí, ¿qué más? ¿Qué sabes de la Divina Comedia? La Divina Comedia es un cantar de gesta, ¿no? Un cantar de gesta bello. Además de ser nacionalista, es religioso, porque habla del infierno, de las 9 pailas del infierno, no, si no estoy mal, ¿sí? Es el viaje que este señor hace por el infierno y justamente este señor va a ser en ese libro de Viajar al infierno, va a ser toda una radiografía de lo que es la Edad Media y el cristianismo de la Edad Media. Es algo bien interesante, porque este señor va a mezclar, ¿sí? Los cantares de gesta, esa manera de escribir épica, con la religión, con la pelea más brava de todas, la del bien y la del mal. Y entonces él va a hacer todo un juego moral de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos en este libro. Recomendadísimo La Divina Comedia, que de comedia no tiene Relata, nada. Dime. relata cada, o sea, lo que va pasando en cada estación. Exacto. Él va relatando lo que va viendo en cada estación del infierno, ¿sí? Y luego va a narrar lo que es el purgatorio y luego va a narrar lo que es el cielo, claro, ¿sí? Pero entonces es interesante hacer ese ejercicio de leer este libro. Si usted, por ejemplo, se considera cristiano, leas el librito, leas el librito, que ese librito explica muchas cosas sobre el bien y el mal, sobre la concepción cristiana del bien y el mal. Bueno, sigamos rapidito. Literatura de la transición. Petrarca, autor del Cancionero de la colección de poemas desarrollados en la pasión amorosa de Laura. El poema está dividido en dos grandes partes. Invita a muerte y esta división se dio a la muerte de mi querida Laura. Este es un libro bien interesante, ¿sí? Que se va a dar en la Edad Media, porque es un cancionero de amor y es lo que va a detallar y lo que le va a permitir más adelante a Boccaccio, ¿sí? Hablar sobre
el Decameron, que es otro libro bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Hombre, que el otro habla del amor ideal, del amor bonito, de vuelvo a Game of Thrones, de lo que pensaba Sansa Stark de lo que era el amor. ¿Sí? Ese idilio del caballero bonito, de esa cosa, de bla, 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 de cortejar a la mujer, de todo ese cuento de que la doncella hay que tratarla como una porcelana, que es la que va a crear tus hijos, que tienes que mirarla como la niña de tus ojos, etc. Boccaccio, al contrario, va a ser un poco más humano y mucho más cercano a la gente y a la realidad. Entonces va a contar también historias de amor, pero historias de amor de la plebe, del pueblo, de situaciones más reales, de cómo se dan las cosas, del engaño, de te dejo por otro, etcétera, etcétera. Entonces, el de Cameron van a ser historias de amor, de enamorarse, por ejemplo, de una mujer mayor, ¿sí? Eso también lo va a contar Boccaccio en sus historias y van a ser muy humanas, mucho más cercanas a ese amor ideal que se va a narrar en el Petrarca. Entonces, recomendadísimos los 2 libros para que los tengan en cuenta o al menos los busquen en series. Vamos rápidamente, ¿sí? Porque nos está agotando el tiempo. Vamos rápidamente a revisar, este ya lo revisamos, este es de la edad antigua. Vamos con este, ¿sí? Este es un jueguito bien interesante. Aquí solamente vamos a hablar de algunas situaciones, este lo va a pasar muy sencillo. Esta es una línea de tiempo, muchachos, que pónganle mucho cuidado. Empieza, ¿sí? Desde el inicio de la Edad Media, cuando el emperador Constantino legaliza el cristianismo y cae el Imperio Romano de Occidente, ¿sí? Esto va a ser fundamental para entender lo que pasa en la Edad Media. Ya se los expliqué, ¿sí? Ese Imperio Romano de Occidente que estaba lleno de soldados o soldados cansados de pelear, ¿sí? Vuelven a sus hogares y se convierten en caballeros. Y esos caballeros son los que van a defender las naciones medievales, Francia, Inglaterra, todos los pueblos y los reinos germánicos, todo lo que tiene que ver con Rusia, todo lo que tiene que ver con España. En España los marqueses van a ser fundamentales porque ellos son invadidos por los árabes y entonces se va a crear la marca de los Pirineos y ahí va a empezar la reconquista de España, que va a ser una vaina brava. Por eso los españoles van a llegar a Europa, a América, con ese pensamiento de ser conquistadores, porque es que ellos venían de conquistar su patria. Entonces les va a tocar, van a seguir con esa idiosincrasia. Si ustedes ven la diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos, Norteamérica y Suramérica, en Suramérica primero es la conquista y después la colonización. Mientras que en Norteamérica pasa todo lo contrario. Primero es la colonización y después es la conquista, cuando ellos ya se quieren ampliar. Entonces, si nos hubieran descubierto a nosotros, si hubieran llegado primero aquí los ingleses en vez de los españoles, el cuento hubiera sido totalmente diferente. Muy, muy diferente, créanlo. Entonces, eso es cosas para tenerlas muy en cuenta. Y ustedes entienden por qué hubo conquista y masacre de indios acá, justamente porque es que esta gente venía de ser guerreros, ¿sí? Y vinieron con ese pensamiento. Aquí pues van a encontrar ustedes algunas cosas importantes cuando se escribieron, por ejemplo, el cantar de Roldán, que va a ser el cantar más importante, el cantar de gesta más importante de los franceses, que narra justamente cómo ellos se vuelven una nación, cómo ellos, gracias con Carlos Magno, que va a ser el emperador de ellos, van a lograr sacar a las tribus hostiles y se van a fundamentar como Francia. ¿Cierto? Aquí justamente mencionan a Carlos Magno. Este cantar de Roldán tiene mucho que ver con Carlos Magno. Aparecen las cruzadas, donde le voy a decir que ellos van a querer, los caballeros, van a salir de sus tierras y van a ir a Tierra Santa porque están perdiendo Jerusalén. Jerusalén está siendo conquistada en ese momento por los musulmanes y ellos no quieren perder Tierra Santa. Entonces, miren que toda la Edad Media, ¿sí? Va a estar atravesada
por lo que es, se me fue la palomita, ya volvió, por lo que es la guerra. Pero les digo, ustedes quieren entender el pensamiento del caballero, véanse en Game of Thrones. Ahí se entiende lo que es el pensamiento crudo, cruel y aterrador de lo que es el caballero medieval, porque eso fue lo que pasó. Otra que les recomiendo, Vikingos. Si han visto Vikingos van a entender un poco, pero desde el otro lado, desde los invasores, desde los vikingos van a entender la situación, pero con Game of Thrones la van a entender desde adentro, lo que es la guerra desde adentro. Bueno, pasemos rápidamente al siguiente objeto. Creo que con este ya terminamos lo que es lo de la Edad Media. Aquí, bueno, ya se habla un poco de lo que es el Renacimiento. El Renacimiento como un abrebocas de lo que va a ser es retomar, como les estaba diciendo, mire, la Edad Media es una etapa de transición donde se están reorganizando los pueblos, duró 1000 años, ¿sí? Pasar del Imperio Romano a pasar a ser naciones independientes y crear esas naciones les tomó 1000 años, y más porque es que estaban en desventaja, porque los musulmanes, los mongoles y los vikingos van a tener mejor tecnología que ellos. La única tecnología que va a salvar a los, a estos señores de la Edad Media es que manejan muy bien el hierro, que eso lo van a heredar de los romanos y van a tener excelentes armas, ¿sí? Y por eso van a utilizar esas armaduras tan impresionantes hechas de hierro, que eso y los castillos son lo que les va a permitir sobrevivir. Pero los vikingos van a tener una mejor tecnología que se llama la tecnología naval. Van a tener mejores barcos, por eso van a poder llegar hasta América, por eso van a poder llegar a Groenlandia, ¿sí? Los mongoles van a tener una mejor tecnología armamentista de largo alcance, ¿sí? Porque es que las espadas son armas de contacto, pero los mongoles van a tener una gran tecnología que es el caballo y el arco. Y esta gente va a ser especializada en montar. Ellos son los que van a crear las sillas pegadas a los caballos. Entonces les va a permitir tener estabilidad para ir a toda velocidad en un caballito, ¿sí? Y disparar una flecha y matar al oponente. Por eso, o sea, imagínense uno con un caparazón de tortuga, de esas armaduras que tenían los europeos, ¿sí? Que medio se podían mover, y otro man no, 1000 manes más tirándole flecha a uno, no lo vuelven nada, ¿sí? Y en caballos, que usted no los puede ni siquiera alcanzar corriendo con eso tan pesado. Entonces, estaban en desventaja. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, si ustedes ven en Vikingos cómo eran las armaduras de los Rus, que son los marqueses de Europa, son la marca de Europa para defenderse de los mongoles. Los Rus no van a utilizar esas armaduras tan pesadas, ellos van a utilizar armaduras de cuero y con taches, porque son mucho más livianas y eso les va a poder pelear contra los mongoles. Y los musulmanes van a tener muchísima mejor tecnología, empezando de que ellos manejaban lo que eran los telescopios, y ellos van a, mientras los europeos están en la Edad Media, los musulmanes están en su renacimiento. Entonces ellos están creando literatura como Las Mil y Una Noches, y ellos están investigando matemática, investigando geometría, investigando